Hola. Aquí estoy de nuevo, casi un día después de haber subido el feed de Garou en Chainsaw Man. Creo que me voy a quedar loco si voy a este ritmo, pero no hay de otra. Mi tiempo libre es contado y pienso aprovecharlo subiendo unas buenas historias de este icónico personaje. De cualquier forma debo de ponerme al día con esto de los fics, esto lo hago por todo ese apoyo que tanto me anima a seguir escribiendo, muchas gracias. Ya sin nada más que agregar, continuemos. El cazador de héroes había sido mandado a otro mundo futurista y luego de haber perdido toda esperanza en su futuro, su alma y espíritu habían sido afectados por ese golpe de realidad que lo convirtió en un ser diferente. Pero él no iba a dejarse vencer por nada, aunque sus sueños cambiaron, su postura de justicia diferente había tomado forma al llegar a este nuevo mundo. Ahí conoció a unos sujetos que se convirtieron en sus aliados temporales, el ex cazador también estaba entrenando a un joven que deseaba poder, y ser alguien diferente a los demás, pero sin la necesidad de implantarse mejoras de cromo como todos los demás. Con eso en mente, se había dispuesto a mejorar sin importar el dolor y la agonía que conllevaba ese poder. En el capítulo anterior, luego de que David fuera a su primera misión solo y haber sido secuestrado, posteriormente fue rescatado por su maestro y los demás Edgerunners, de paso pudieron capturar al director de Arasaka. Ese era el plan desde un principio, y aprovechando esto Main se llevó al director de esta empresa para sacarle información valiosa que necesitaba. En la actualidad, ahora nos enfocamos en David. Aquel joven estaba mandando un dinero de su anterior misión a una persona, en su mente él se diría: espero y esto te sirva, mamá. Luego de esa acción volvió a su lugar de encuentro para entrenar con Garou, y por supuesto él ya estaba en aquel lugar ejercitando un poco su cuerpo de manera sobrehumana por el peso que estaba cargando en su espalda. Aquel hombre tenía 2 camiones de la chatarrería que había en ese lugar, para poder usarlos como si se trataran de pesas comunes. David saludó al peli plata para llamar su atención, consiguiéndolo en el acto. Por lo cual Garou diría: ¿así, eres tú? ¿Qué quieres, niño? David responde: ¿por eso el entrenamiento de hoy, o ya se te olvidó? El ex cazador contesta: entonces será una lucha de prueba para ver si has avanzado. David, con un sudor frío bajando por su espalda, diría: prefiero conservar mis huesos en su lugar por hoy. ¿Algo más? ¿Alguna técnica increíble que me muestres tal vez? Garou, con una expresión de diversión, responde: es broma, niño. Pero no te voy a enseñar aún más técnicas hasta que endurezcas tu cuerpo y pulas tu mente. Esas son las condiciones básicas para aprender a usar las técnicas, ¿acaso no lo había dicho? David diría: a veces pienso que eres un erudito con poderes de ciencia ficción, pero estaría dándome una bofetada porque ya existen personas así, aunque ninguno como usted, maestro. El peli plata responde: esos halagos de poco me sirven, solo las verdaderas acciones me demuestran algo. Ahora corre 10 vueltas rodeando la playa y este lugar. El joven consternado diría: pero si solo la playa mide como 3 kilómetros, y con este lugar son como 5. Aún así lo haré. Garou le contesta: así se habla, niño, ahora ve. Luego de sus palabras, el joven salió para hacer lo que Garou le había asignado. Lucy, que estaba de espectadora, diría: no tienes ninguna piedad con el chico, siento un poco de lástima por él. El ex cazador le responde: ¿piedad? Ni que fuera tanto, de cualquier manera, podrás juzgar mis métodos pero no mis resultados. La chica, sonriendo, le responde: jajaja, lo que tú digas. Pero si se muere después no digas que no te lo advertí. Garou, algo fastidiado por esta innecesaria conversación, contesta: y bueno, ¿hay algo que quieras aquí? Porque no, si la hay, deberías de irte. Lucy, le diría: ¿acaso no has visto tu comunicador? Main nos pidió que fuéramos. Garou, con una ceja arqueada, diría: ¿y para qué diantres quiere que vayamos? ¿No puede hacer un trabajo sin toda la pandilla o qué? Lucy responde: no tengo ni idea, se limitaron en darme más datos sobre el asunto. El ex cazador contesta entonces: ¡qué fastidio! Bien, vamos. Luego de aquella conversación, los 3 se dirigieron hacia la base porque Falco los llevó al lugar.
Al llegar fueron en dirección de la sala principal, ahí se encontraban Dorian y Maine sentados, pero había una extraña tensión entre ambas personas que podía pasar desapercibido para un ojo normal, pero ante la vista del ex cazador era imprescindible deducir las situaciones desde el primer momento. Cuando los tres llegaron los recibió Dorian, quien les señaló el sillón para que tomaran asiento mientras les explicaba la situación de cómo necesitaba a Lucy para que entrara a la mente del director de Arasaka para extraer la información que necesitaban. David, al ver esto extraño, cuestionó a Dorian del por qué no lo hacía Kiri. La respuesta era contundente al responder que ella estaba en un hospital en ese momento. El ex cazador diría: ¿y por qué razón está en un hospital? ¿Quién rayos atacó o qué fue lo que ocurrió? Dorian vería de reojo a Maine para responder. Pregúntale a este idiota de aquí. En pocas palabras, Maine golpeó a Kiwi por encontrarse con un IC en la mente de Tanaka. Mejor deberías de ir a que te revisen por los síntomas. Ella estaría hablando con Maine en ese momento, por lo que Maine solo gruñó de la molestia mientras se alejaba para hacer lo que dijo ella. Luego de aquella interacción entre ambos, David preguntó a lo que se refería con eso, por lo que Dorian responde: por la ciberpsicosis. Al recibir esa respuesta, David solo se quedó callado mientras observaba lo que transcurría. El ex cazador, sabiendo un poco de eso, diría: parece que tanto metal ya está pudriendo su cerebro. David le diría: maestro, ¿no podría ser un poco más amable con sus palabras? Esa enfermedad es muy grave. El peli albino responde: eso ya no importa, mejor hagamos lo que hay que hacer aquí, y marchémonos. Luego de decir eso, el ex cazador se dirigió hacia una de las habitaciones del lugar, justo encontrándose con Maine, el cual se estaba poniendo unos inmunodepresores. Él diría: ¿no vendrás a hablarme de estupideces que te contó Dorio, o sí? Garou le responde: sabes que no soy de esos, pero bueno. Solo quería saber cuánto tiempo tienes. Maine volvería su mirada hacia el ex cazador, mientras responde: ¿qué estás insinuando? ¿Crees que me convertiré en un ciberpsicópata? El ex cazador contesta: tampoco es que puedas ocultar tus síntomas, no quieras hacerte el invulnerable, porque no lo eres. Seamos realistas, ¿cuándo va a suceder? ¿Acaso quieres matar a todos los demás con tus ataques psicóticos? Maine frunció el ceño, para luego responder: lárgate, y deja de fastidiarme. Al terminar sus palabras querría conectar un golpe en Garou, sin embargo, el ex cazador detuvo el golpe en seco mientras contestaba: no tengo las intenciones de pelear contigo, solo responde lo que quiero escuchar y luego me iré. Maine chasqueó su lengua para irse por el pasillo en silencio. En su camino estaría David, quien recibió una cachetada para apartarlo del camino. Al ver a Maine alejándose, se preguntó qué había sucedido. El joven se acercó a su maestro para preguntar: ¿qué fue lo que pasó con Maine? El ex cazador le respondería: nada realmente, solo me di cuenta que es un verdadero idiota y ambicioso. David diría: ¿por qué eres tan frío en esta situación? Garou responde: niño, aún te hace falta mucho que aprender. Al finalizar su conversación, ambos fueron hacia la sala en donde estaba Lucy y Dorian. En la habitación se escuchaban gritos y palabras alzadas que denotaban la situación que se estaba llevando dentro. Al parecer Lucy se estaba negando rotundamente en meterse dentro de la mente de Tanaka para sacar alguna información de sus archivos. Dorian respondería con que ya los habían rastreado y necesitaban la información urgentemente. David apoyó la idea de Lucy para no hacer esa misión si no deseaba hacerlo, pero Garou se mantenía en silencio, analizando qué era mejor para esta situación. El peli albino entonces diría: ¿no hay nadie más que pueda hacerlo? Porque veo que no llegarán a nada. Lucy salió de la habitación para encarar a Garou, pero al estar David ahí, diría: ¿podrías adelantarte a la salida? David, al notar que esta situación era personal, se iría de ahí al comprender un poco el ambiente. Luego de que David se fuera, Lucy quiso empujar a Garou en contra de una pared, pero ni siquiera había podido moverlo un poco. La chica peli plata diría: por favor, dime que si puedo hacerlo, Garou. El ex cazador, con una expresión neutra, responde: tú no quieres hacerlo y lo sabes, entonces ¿por qué debería alentarte?
Lucy apoyó su cabeza pecho en el de Garou, mientras sus manos temblaban un poco al sujetar los brazos del peli albino. Ella diría: ¿no lo entiendes o sí? No podemos irnos, ni escapar. Los de Arasaka nos miran todo el tiempo. Esto no es cuestión de alguno no nosotros, es inevitable hacerlo, tengo que intentarlo. Tienes que confiar en mí. No siento la fuerza para intentarlo si no me lo dices. Garou, sacado un poco de contexto, responde: poco me interesa que me vean esos psicópatas, pero a diferencia de ti, yo sí puedo decidir cuándo quiero estar ante el ojo del mundo y cuándo no. Si necesitas hacerlo realmente, hazlo. Yo solo soy la sombra de un futuro inexistente. Si necesitas confianza y no tienes a nadie, entonces aquí estoy, pero deja ese pensamiento tan mediocre de que no puedes hacerlo. Confío en que podrás. En su mente el ex cazador diría: ya ni siquiera sé qué estoy diciendo, solo estoy llevando la situación a donde debe de ir. Aunque eso último me parece algo romántico, maldita sea. Lucy levantó su mirada hacia la cara de Garou, mientras un poco de sudor recorría su frente por la ansiedad. Luego de terminar su conversación, la chica volvió a entrar a la habitación en donde estaba Dorio para decir con seguridad que sí podría. La única condición era que necesitaba que estuviera el ex cazador presente. Claramente Dario aceptó la condición al saber que era inevitable, y de cualquier manera eso no era algo malo. Dorian pregunta a Garou: ¿en dónde están David y Main? Garou le responde: el niño se adelantó a la salida y ese loco Main, ni idea, no es como que tuviera que saber dónde están en todo momento. Dario, al terminar de escuchar al ex cazador, diría: como quieran, pero nos notificarán cada 15 minutos. Tienen hasta el amanecer, no lo vayan a arruinar. Salto de tiempo, luego de su conversación, Garou y Lucy se dirigieron hacia el cuarto donde estaban las máquinas para el trabajo. El ex cazador había traído a David para que hiciera el trabajo técnico para la inmersión a la mente de Tanaka, ya que él no tenía ni idea de cómo hacerlo. El joven diría: ya casi está listo, ¿tú también lo estás, Lucy? La chica se había desvestido y entrado en la fuente de agua con hielos. Mientras lo hacía, el peli albino solo se quedó de brazos cruzados en una esquina. El ex cazador solo estaba en ese lugar por si ocurría una emergencia, o simplemente por el hecho de que Lucy le había pedido que estuviera ahí. Garou se inclinaba más por la primera opción, claro. La chica, luego de conectarse un cable en la cabeza, procedió a adentrarse en la mente de aquel sujeto. Garou, viendo de reojo, se diría en su mente: parece que estos sujetos son en mayor parte máquinas que humanos, pero me da igual, lo único que me concierne es cuidar al niño de esos implantes. En lo profundo de su ser, Garou repudiaba a este mundo por haber perdido y desperdiciado las habilidades naturales de los cuerpos biológicos puros, por el uso tan frecuente de estos aparatos biomecánicos. El peli albino solo cruzó sus brazos mientras cerraba sus ojos, adentrándose en su mente en ese instante. En otra de las habitaciones estaban Dorio y Main hablando un poco sobre sus planes a seguir después de esto. Sin embargo, Main trataba de dar evasivas a la conversación porque realmente no había pensado en esta clase de posibilidad. Aquel sujeto que lo contrató lo llamaría nuevamente para saber los avances de la recolección de datos, pero poco era lo que podría responder Main porque aún no tenían nada. Regresando con David y Garou, ambos sujetos estaban en la habitación junto con Lucy, pero Garou tenía muy poco que hacer en ese lugar, así que solo estaba en un rincón mientras procesaba muchas ideas en su mente. En ese momento el Tanaka comenzaría a despertar, por lo que David, al percatarse, se apresuró a ponerle un sedante para que continuara dormido. No obstante, el sujeto empezó a hablar con David sobre no hacerlo porque lo estaban utilizando, y que él era quien limpió el nombre de él, al igual que sus actos en la escuela. Además, Tanaka le pedía a David que lo ayudara porque lo iban a matar después de obtener la información que tenía. El joven, escuchando sus palabras, no tenía mucho que decir por la confusión del momento, pero Garou sí, y él responde al sujeto: ya veo, con que tú has hecho todo eso por el niño, ¿no es cierto? David, ¿estás dispuesto a ser engañado por una mentira tan obvia? El joven pregunta: ¿por qué dices eso? El ex cazador responde: es obvio que ese parásito de oficina no busca más que su propio beneficio.
Comprendo que tú creas sus palabras, pero, ¿estás dispuesto a perderlo todo por ayudarlo sin saber sus verdaderas intenciones? David, aún sin saber bien a lo que se refería, dice: claro que no voy a traicionar al equipo. Pero aún no me queda completamente claro lo que quieres decir. Garou serio le responde: él solo busca salir de aquí vivo, a ese miserable no le debes nada. Ya que luego de irse de aquí ileso, ¿qué pasará? Te respondo: tú y tu madre, al igual que los demás, serán perseguidos por Tanaka y sus aliados, tu vida no le interesa. Tanaka, al escuchar las palabras de Garou, se pondría nervioso por lo que empezaría a decir. No le hagas caso, joven David, ninguna de sus palabras son ciertas. Yo pienso ayudarte a volver a ser un chico normal, prometo limpiar todos tus crímenes y te daré un trabajo en mi empresa. Garou se rió luego de oír las palabras de aquel sujeto, se notaba lo desesperado de su ser, a leguas. El ex cazador apartó a David para luego darle un golpe en la cabeza a Tanaka para que no siguiera hablando más mentiras. David diría: ¿qué fue lo que le hiciste? Garou responde: solo lo dejé inconsciente, despertará pero no ahora. Luego de un momento de silencio, habló David, para responder: ¿lo matarán, no es así? Garou contesta: es la única opción viable, probablemente sea la menos ortodoxa, pero es el único camino para que salgamos del problema sin tantos percances. En su mente se diría. Además ya me estaba irritando su altanería, y su actitud tan hipócrita. Unos segundos después de sus pensamientos, Darío y Main entraron a la habitación, viendo David y Garou en ese lugar, pero el ex cazador estaba sin hacer nada a un lado. Main diría enojado: ¿qué diablos pasó aquí? Garou responde: nada de tu interés. Darío diría: ¿qué dices? ¿Acaso no te has dado cuenta que Tanaka mandó un mensaje a los servicios de emergencia? El ex cazador fastidiado, contesta: mierda, no me di cuenta de ese detalle. David, entrometiéndose en la conversación, diría: yo fui el culpable de no ponerle el tranquilizante a tiempo, en todo caso yo soy el que debería de ser reprendido. Main, aún enojado, diría: con que así son las cosas. Entonces el susodicho lanzó un golpe al rostro de David, luego otro hasta tirarlo al suelo, mientras quería seguir con su arremetida en contra del mencionado. Darío, al ver esto, intentó detener a Main ya que sabía que esto no iba por buen camino, en sus ojos se mostró una clara distorsión de la realidad que lo impulsó a seguir con sus puños. Entonces el peli albino se puso enfrente del joven mientras bloqueaba los golpes de Main. Él diría: ya basta de esto, creo que fue suficiente. Sin ser escuchadas sus palabras, Main continuó lanzando golpes en contra del ex cazador, quien rápidamente se dio cuenta de que este sujeto no estaba en sus cabales, por lo que le dio un puñetazo en la cara para hacerlo reaccionar, pero no tuvo éxito, continuando con un Main aún más furioso. Ahora Garou comenzó a regresar los golpes a Main, mientras sus manos se llenaban de la sangre del susodicho, él no se detuvo hasta hacer caer a Main. El peli albino diría: ¿ya estás calmado o quieres más? Darío diría: hay que prepararnos, los servicios de emergencia ya están aquí y NCPD también. Garou, llévate a David y Lucy de aquí. El ex cazador diría: ¿por qué? ¿Acaso no solo son esos médicos los que vendrán? Será fácil acabar con ellos. Darío responde: no se trata de que si se puede o no, necesito que te lleves a estos dos al auto y se vayan. Probablemente vengan los de Magstad por Main, ya que él perdió la cordura completamente. El peli plata diría: sabes que no haré esto por ti, ¿verdad? Torio responde: claro que lo sé. Necesito que se vayan de aquí, rápido. El peli plata se estaba por marchar, pero la chica diría: por favor, cuídalos y tú también. El ex cazador responde: ¿en serio te preocupas por mí también? Me pregunto cuál es la razón, solo nos conocemos hace relativamente poco, aunque tampoco es que signifique algo. Torio contesta: es porque tú, y todos los Edgeroners son para mí la única familia que nunca pude tener. El ex cazador, luego de escuchar la respuesta de Torio, se quedó pensando, pero al comprender la situación, tomó a ambos y a gran velocidad se marchó hacia el estacionamiento, dejando a Lucy y a David ahí. Al llegar a su destino, Garou dejó a ambos en el carro mientras él cerraba la puerta desde afuera.
Él habló con David para decir: «Hey, niño. Tú te quedarás a cargo por ahora, ¿entiendes?» David, que aún estando adolorido por la paliza que le había dado Megan, responde: «Está bien, yo cuidaré a Lucy». Aunque breves habían sido sus palabras, arriba en la planta superior del edificio habían ocurrido una gran cantidad de cosas, como por ejemplo la muerte de Dorio por culpa de la distracción de Main, y también pudo regresar en sí Main. Además que este mismo había arrojado el cuerpo de Tanaka, convirtiéndolo en papilla frente a todos los guardias que estaban llegando. Garou iba por los pasillos a una velocidad considerable, pero a veces se había topado con alguno que otro guardia del NCPD, por lo que él los noqueaba en el mejor de los casos, algunos eran arrojados por las ventanas gracias a la velocidad en la que iba el ex cazador, el tiempo a su alrededor parecía detenerse, pero realmente él era el que iba lento mientras pensaba. Lo que dijo esa mujer aún me está girando por la cabeza. ¿Cómo es posible que alguien me pueda considerar algo como una familia? El único que pude acreditar esa posición tal vez fue al anciano de Bam, pero este es un nuevo mundo para rehacer mi historia, solo tal vez, y debería darle una oportunidad a esta forma de vida. ¡Qué tontería! El ex cazador, al llegar a donde escuchaba sonidos, se encontró con Main, quien estaba a punto de matar a unos policías que estaban disparando para alejarlo. Él iba a interferir, pero al intentarlo recibió un disparo por parte de uno de los sujetos que le estaban disparando a Main. El daño había sido en su brazo al desviar la bala muy tarde. El ex cazador solo vio como Main aplastaba las extremidades de los sujetos, retorciéndolos de maneras inhumanas. Garou entonces diría: ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la otra mujer? Main, al ver de quién se trataba, responde: «Ah, eres tú, Garou. Ella no sobrevivió». El ex cazador diría: «Ya veo. ¿Y qué rayos estás haciendo?» Main responde: «Es lo único que puedo hacer por ella». Garou, sin comprender por completo, contesta: «Ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? El cromo te ha envenenado hasta ese punto, y ya no hay una ruta de regreso para ti». Main responde: «La voz de la muerte me susurra en el oído por la ambición que me llevó hasta aquí». Garou se dio la vuelta, mientras decía: «No dejaré que esto le suceda a David, por nada del mundo voy a permitir que termine como tú». Main, con una leve sonrisa, responde: «Espero que lo hagas, recuerda ser fuerte, aunque no necesito decirlo porque eres mucho más de lo que yo pude haber sido». El ex cazador contesta: «Tenlo por seguro, Main». Main estiró una de sus manos para estrecharla con Garou, y este último también correspondió a la despedida. El ex cazador diría: «Siempre tuvimos ideales diferentes, pero ahora queda más en claro que también fueron los caminos». Main respondería de último: «Es como debió haber sido desde el comienzo, ahora te los encargo, Garou». Al terminar sus frases, ambos se marcharon por rumbos diferentes. Ahora Garou iba hacia el carro donde estaban Lucy y David. El joven Edgeroner diría: «¿Dónde se encuentran Main y Dorio?» Garou responde: «Él eligió su camino, y Dorio decidió acompañarlo». David diría: «¿No querrás decir que ellos se fueron del grupo?» Garou contesta: «Tómalo como desees, ahora marchémonos de aquí». El vehículo, al salir del garaje, se escuchó un fuerte estruendo en la parte superior del edificio, denotando lo que había sucedido. David diría: «¿Qué fue eso?» Garou, al estar a punto de responder, percibió una mano de alguien más encima de su hombro. Claramente era la de Lucy, que no quería que David se enterara de lo sucedido. Por lo que... Fin de capítulo 6.